Terminamos una semana más aquí en la UNAM Responde, este programa de TV UNAM que cumple con la responsabilidad de mantener informada no solamente a la comunidad universitaria, sino a la ciudadanía en general sobre esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Seguimos atentos al trabajo que realizan nuestros investigadores y la comunidad universitaria para brindar información en torno a estas nuevas realidades, a esta nueva situación que ha transformado de muchas maneras nuestra vida cotidiana. Hoy, por ejemplo, estaremos conversando con la doctora Erika Villavicencio. Ella pertenece a la Facultad de Psicología de nuestra universidad sobre los beneficios o las desventajas de trabajar en casa. ¿Qué significa esto del home office que se ha extendido ya durante varias semanas, por lo menos aquí en nuestro país? Recuerde hacer junto con nosotros este programa. Están abiertas nuestras líneas de comunicación, nuestras redes sociales. También puede seguirnos a través de nuestra página tv.unam.mx. Y comenzamos, como todos los días, con la colaboración del doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Tenemos preguntas muy interesantes de nuestro público. Alejandra Velasco, desde Chiapas, nos pregunta: ¿qué medicamentos hay contra el COVID-19? Hemos comentado previamente que no existe una cura para esta enfermedad todavía. Sin embargo, se sigue investigando arduamente si alguno de los medicamentos ya existentes pudiera tener efectos contra el coronavirus que genera la enfermedad COVID-19. En este respecto, recientemente, la Organización Mundial de la Salud felicitó a un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford por descubrir que la dexametasona, un antiinflamatorio de uso bastante común, parece tener efectos importantes para mejorar a los pacientes más graves de COVID-19. En un estudio que realizaron en Inglaterra, vieron que los pacientes más graves se recuperaban mejor con el uso de la dexametasona. Esto solo funciona en los pacientes más graves. No tiene efecto en los pacientes con síntomas leves. Otro compuesto es el favipiravir. Este es un antiviral que se desarrolló para tratar de combatir a la influenza. Este compuesto fue probado en Estados Unidos en más de 2,000 personas y se encontró que es bastante seguro. El compuesto favipiravir está aprobado para su uso en influenza en Japón. Recientemente, en Rusia, se hizo un estudio con 40 pacientes que tenían COVID-19 y se les administró favipiravir. En 4 días, 65% ya no tenía el virus y en 10 días, 90% de estos pacientes ya dieron negativo para el virus. En base a esos resultados, el Departamento de Salud de Rusia ha aprobado el uso de favipiravir para el tratamiento de COVID-19. Estos resultados son muy alentadores, pero siguen siendo muy preliminares. El estudio es solo con 40 pacientes. Hay que esperar a ver que esto se confirme y de ser así, pues será un gran avance para el posible tratamiento de esta enfermedad. Esperemos que sí funcione y sea de un uso general. Mientras tanto, sigamos con las recomendaciones de higiene y distanciamiento para no enfermarnos. Gracias. A meses de este confinamiento continuamos trabajando desde casa, una actividad que, tiene contras, tiene pros y psicológicamente pues afecta o beneficia a nuestras labores que hacemos diario o día con día desde nuestras casas, y de esto hablaremos hoy en entrevista con la doctora Erika Villavicencio, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, a quien agradezco mucho la presencia para la UNAM Responde. Gracias, doctora, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto volver a platicar sobre estos temas.
Sí, pues precisamente volver a este tema es importante, pero ahora creo que hay un cambio, ¿no? Empezamos la pandemia, el confinamiento, y fue un cambio psicológico, tuvimos que adaptarnos a trabajar desde nuestros hogares y ahora ya después de varios meses ya hay una adaptación, entonces me gustaría mucho que habláramos sobre cómo ha ido avanzando, ¿no? Estos pros y contras de trabajar desde casa y que ahora pues muchas personas realmente ya se adaptaron a esta forma o este nuevo estilo de vida. Efectivamente, remontándonos un poco en cómo fue el proceso, para muchos, de acuerdo a los análisis que hemos hecho aquí en la Facultad de Psicología, prácticamente 2 de cada 10 trabajadores tenían esta modalidad o habían implementado esta práctica anteriormente y eso pues los llevó a que no tuvieran ninguna afectación. Pero el resto, este 80%, tuvo que hacerlo de forma intempestiva y fue un proceso de adaptación, de crisis. Cada uno recordará que lo vivió de distinta manera, porque además no solamente fue migrar el trabajo a la casa, sino también migrar la escuela, todos los integrantes. Entonces la dinámica diaria fue de un reacomodo. Las primeras semanas, este proceso de adaptación que sufrieron se debió a varios aspectos. Puede ser el tema de la tecnología. No todos contaban con los aditamentos tecnológicos necesarios para hacerle frente al mismo tiempo a estas actividades de varios contextos que estamos hablando, sino también los esquemas de comunicación que tenían, la administración del conocimiento, de la seguridad informática, en fin, todo lo que se requiere para que el proceso funcione. Sin embargo, una vez que fueron practicándolo día a día, pues ya llegaron a una adaptación y la mayoría de los casos esta adaptación ha sido satisfactoria. Han encontrado la nueva manera de desempeñarse, de intercomunicarse por el equipo. Hay otras habilidades personales, inclusive del mismo líder que tiene que emplear para que los resultados se alcancen, pero ya estamos en una situación, después de tantas semanas, más o menos funcional. Sí, y así es, justo ahorita lo que comentábamos antes de comenzar, pues muchas personas realmente ya se acostumbraron, ya nos adaptamos, pero hay muchos, digamos, sectores diferentes que les afecta más que a otros, digamos, por su tipo de labor, ¿no? Entonces, a algunos les afecta estar más trabajando desde casa, pues por diferentes cuestiones. Entonces, psicológicamente, doctora, ¿cómo ha afectado o cómo afectaría el que siguiéramos trabajando desde casa por todavía mucho tiempo más? Ahora sí que los contras, ¿no? De seguir desde casa laborando. Sí, esta afectación va a depender de varias características. Quiero incluirlas rápidamente. Uno tiene que ver con las características individuales. Hay personas que les va bien estar en casa, que anhelaban tener tiempo para hacer otras actividades, que están encontrando o reencontrándose con su familia, con sus pasatiempos. Entonces puede ser que ese grupo de personas esté feliz y esté produciendo. Hay otras personas que, igual por sus características de personalidad, por el manejo en cómo hacen sus emociones, por otros aspectos de vida, ya están cansadas y desesperadas por salir y regresar a este contacto más social. Sin embargo, también depende mucho del giro en el que estés desempeñándote, del tipo de empresa, porque si bien alrededor del 70% de las funciones se pueden desempeñar desde casa, desde distancia, el resto de las actividades sí tiene que ser presencial. O bien, el giro, repito, de la organización, si es una organización, una industria, pues tienes que tener a tu equipo en línea de producción haciéndolo, y muchos de ellos efectivamente nunca pararon. Entonces, dependiendo de cuál es el perfil que tengas, tendrás que afrontar la situación, y principalmente creo que psicológicamente eso va a tener al mismo tiempo una afectación distinta. Si llevas mucho tiempo en tu casa y has estado haciendo esta cuarentena, pudiera inclusive presentarse lo que conocemos como síndrome de la cabaña, que es este miedo al salir de casa, ¿no? O sea, después de tantos días, semanas
en una situación guardado, y con todo este bombardeo de noticias sobre el contagio, sobre las estadísticas, inclusive de defunciones, pues la persona puede alarmarse y presentar este miedo que a veces no es tan fácil de detectar, porque como es un síndrome, pueden desde tener algunos síntomas, signos, e inclusive como por ejemplo taquicardia, sudoración, ansiedad cuando se acerca el momento de salir, hasta puede afectar físicamente y la motricidad verse dañada del impacto que tienes. Entonces va a depender, repito, mucho de la situación de la persona, incluido el contexto familiar, el estrés económico que se enfrente, ¿no? Claro. Sí, y esto sobre el miedo es muy interesante, lo hablaremos un poquito más adelante, pero ahora hablando de los pros, mucha gente justo ya se adaptó, pero también, así como hay contras, pues también tenemos la otra parte, ¿no? En nuestra mente, digamos, nuestras emociones que van cambiando, y las personas que quizá ya les gustó trabajar o ya nos hemos adaptado a trabajar de esta forma, ¿qué es el beneficio que podríamos tener de continuar así por más meses? Sí, los beneficios también pueden ser múltiples y creo que el encontrar el balance e identificarlos va a ser el primer instante para adaptarnos a esta nueva normalidad, como sea que termine de darse. Hay beneficios desde el ritmo de vida que teníamos en ciudades como la de nosotros. Recordemos que México, antes de la pandemia, cosa que tampoco creo que cambie mucho, era el país número 1 en estrés laboral. Y esto es un indicador a nivel mundial. No es dato que sorprenda a los televidentes porque sabemos que es una ciudad tan ajetreada donde tienes horarios de entrada, no hay horarios de salida, las distancias son largas, hay mucho tránsito, cargas de trabajo, presiones por mantener tu empleo, en fin, muchas variables que ya son muy comunes en los entornos laborales. A eso, agrégale que en ciudades grandes pues se va dificultando ciertos hábitos personales de descanso, de alimentación, la oportunidad de hacer ejercicios o actividades de recreación que te permitan tener un balance adecuado. Todo esto metiéndose en una sola función, pues vivíamos en un estrés crónico constante que afectaba nuestra salud y el estrés pues se manifiesta de diferentes formas en cada individuo. Para ellos, el tener esta oportunidad de estar en casa, quizá te facilita el tener una alimentación más sana, quizá puedas tener más horas de descanso, y digo quizá porque también pudiera ser una afectación o consecuencia de la cuarentena, pero el tener esta oportunidad de balancear tu vida, de no ocupar ese tiempo en los traslados, en a lo mejor sí estás en una junta, pero al mismo tiempo puedes estar conviviendo con tus hijos, pues son beneficios muy importantes. Es la oportunidad de sacar o desempolvar esos planes que tenías para cuando fuera el tiempo, ¿no? Que eso ya trae un impacto en que al hacer actividades de placer se liberan neurotransmisores que nos permiten mitigar aquellos neurotransmisores que de por sí el estrés produce, que son el cortisol y la adrenalina. Entonces, llegamos a tener un balance fisiológico, neurológico, y ese podría ser uno. Otro gran beneficio que tiene esto es que nos exponemos menos a los contagios, obviamente, que ahorita en época de la pandemia es el punto central, ¿no? Hemos visto diferentes ejercicios que hacen los investigadores de cómo esta distancia, este confinamiento ayuda a que nos mantengamos libres de contagio, y creo que no hay ninguna premisa mayor que la salud personal o familiar. Claro. Doctora, y para ir cerrando un poquito esta primera sección, esta primera parte de la entrevista, ¿puede haber un rezago emocional o digamos, las personas podemos entrar en una zona de confort en estar encerrados, digamos, ya que ya no tengamos las mismas ganas de salir y de hacer nuestras actividades y que a lo mejor sea nuestro mismo estado de ánimo el que ya no nos permite realizarlas o que digamos todo lo que está sucediendo afuera, pues eso mismo, ¿no? Haga que queramos continuar en nuestras casas.
Sí pudiera ser, pero creo que hay que estar alertas al tema de la salud mental. Una de las pandemias que ya tenemos que poner atención, adicional a la pandemia sanitaria causada por COVID, es la consecuencia de esto, llamada pandemia en salud mental. Ya a nivel mundial tenemos cifras alarmantes en trastornos mentales, entiéndase depresión, estrés, ansiedad, entre otros. Las consecuencias que se derivan de este efecto mundial como el coronavirus van a sumar y a incrementar considerablemente los trastornos a los que estoy haciendo mención. Entonces, es importante antes de pensar que estamos en una zona de confort, es qué tanto esas actividades, este descanso o dejar de hacer cosas que nos pueden ayudar a mantenernos equilibrados, sanos y en una homeostasis correcta, nos pudiera llevar por efecto contrario a padecer estas consecuencias, que cada una de ellas pudiera desencadenar trastornos mayores, incluyendo debilitar nuestro sistema inmunológico. Ok, y justo hay en ese aspecto alguna recomendación específica para esto último que me está mencionando, que a lo mejor podamos empezar o continuar, a lo mejor los que ya lo hacen, pues desde casa, a que nos ayude justo para que poco a poco, en cuanto vayan reactivándose las actividades, pues podamos ir ya manejando nuestra mente en ese punto. Claro que sí. Una de ellas es tener un plan de trabajo. En el momento que ese plan de trabajo no se puede efectuar por falta de ganas, porque las cosas no se dan, entonces es sumamente relevante que nos volvamos productivos y que estemos monitoreándonos, que llevamos ese cumplimiento, aunado a tener contacto con más personas. Nosotros como seres sociales necesitamos estar en comunicación. Las tecnologías vienen a ser un factor que suma y que facilita. Claro. Entonces, mantener el contacto con familiares, con el equipo de trabajo, concentrarte en el afuera. Esto me refiero a tener una conexión con el mundo, lo que está sucediendo, que sepan cómo están, tener un desahogo y no ensimismarte en la situación que estás viviendo, porque a lo mejor uno mismo no puede detectar más fácilmente que ya estás entrando a un trastorno, pero los demás que están cerca de ti pudiera hacerlo. Además, que una de las características cuando alguien empieza a estar, por ejemplo, deprimido, pues es este desgane, este saboteaje en las actividades que ya no logras hacerlo. Creo que por ahí podríamos ir empezando a reserva de organizar cosas, porque es una actividad que recomiendo mucho. Cuando organizas un cajón, tiene un efecto que estás organizando tu mente, tus ideas. Entonces, el hacer estas actividades que te permitan, pues, tener un autocontrol más óptimo, no olvidar alimentarse bien, no olvidar descansar, hacer ejercicio. También hagan de su aliado la música, bailen, canten. Todo esto va a tener, aunque nosotros no estemos tan alertas en eso, pero va a tener un impacto importante para que aguantemos lo que nos falta en esta situación de distancia. Bueno, doctora, pues vamos a hacer un primer corte, vamos a regresar más al ratito con usted para seguir en esta entrevista, para hablar de más recomendaciones y más sobre el tema de trabajo en casa. Si nos da unos minutitos, por favor, y regresamos con más información a la UNAM Responde. Comenzamos este bloque de la UNAM Responde y seguimos conociendo a los ganadores del concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia, que organiza el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que le hemos presentado a lo largo de toda la semana. Y acción. Estrés
Siempre es importante tener información sobre primeros auxilios y más ahora que estamos una mayor cantidad de horas en casa. Veamos los siguientes consejos. Hola, ¿qué tal? Soy María Green, paramédico certificado, y los invito a prestar mucha atención a estas recomendaciones que estaremos presentando para ustedes y que tienen que ver con el tema de emergencias en casa. Ya que está comprobado que la mayoría de los accidentes ocurren en el hogar y es mejor estar preparados para no perder tiempo valioso al momento de ser testigos o protagonistas de una situación de emergencia que pudo ser evitada. La prevención es el pilar principal para evitar accidentes. Por eso, estar preparados es de vital importancia, ya que una situación de emergencia generalmente nos toma por sorpresa. Una vez que haya realizado su mapa de riesgos y el botiquín de casa esté completo, hay un punto muy importante que muchas veces, desgraciadamente, retrasa la atención de una víctima en caso de sufrir un accidente. Esto es, a quién llamar y cómo hacerlo. El primer paso ante una situación de emergencia es tratar de guardar la calma para poder tranquilizar a la víctima y que usted pueda accionar de manera asertiva, ya que el nerviosismo que genera una situación como esta muchas veces nos lleva a bloquear nombres, números telefónicos, la dirección de donde vivimos y por supuesto cómo actuar ante una situación como esta. Por eso, le recomendamos que realice tarjetas de contactos. Imprímalas, enmíquelas y colóquelas dentro de casa en lugares estratégicos para que en caso de un accidente tenga usted a la mano nombres y teléfonos de los servicios de emergencia, de familiares y de amigos a quienes pueda pedir ayuda. Puede poner también el tipo de sangre de los miembros de su familia, los padecimientos preexistentes y qué medicamentos y dosis toma. Además de que si cuenta con un médico de cabecera, es importante tener sus números de contacto a mano, así como también si los miembros de la familia cuentan con seguridad pública o privada, para que en caso de emergencia no pierda tiempo en buscar en un archivo estos datos que son de vital importancia. Haga una cadena de personas posibles a quienes poder llamar. Enseñe y practique con los miembros de la familia qué hacer en caso de que ocurra un accidente. Pero por favor, recuérdeles también que los números de emergencia son solo para eso y que jugar a pedir una ambulancia, policía o bomberos puede retrasar los servicios de emergencia para alguien que en verdad los necesita y quizás pueda ser usted. Infórmelos, pero también hágalos responsables. Tenga en cuenta que la atención que usted brinde como primer respondiente en caso de una emergencia es temporal, pero puede salvar vidas y únicamente serán cuidados previos a la atención profesional. Recuerde que la prevención es la clave inicial. Cuando tenga que solicitar apoyo a los servicios de emergencia, no olvide añadir a sus tarjetas de contacto la dirección de donde vive y referencias para que los servicios de emergencia puedan llegar de manera rápida. Y cuando solicite ayuda, no corte la llamada, ya que el personal que se encuentra del otro lado de la línea está capacitado para poder brindarle apoyo mientras llega la ayuda profesional. En caso de tener que actuar como primer respondiente ante una emergencia, por nada deje sola a la víctima hasta que los profesionales de la salud lleguen al lugar. Ponga mucha atención a estas recomendaciones, ya que una situación de emergencia puede dejar consecuencias que van desde una incapacidad leve, moderada, permanente o la muerte. Si durante un incidente dentro de casa considera que la situación está fuera del alcance de sus manos, siempre acuda a los servicios de emergencia y llame al 911. Acciones simples en familia pueden evitar accidentes. Muchas gracias. Ya es fin de semana y Cultura UNAM no se detiene. Vamos a ver qué nos tiene preparado para esta tarde Anel. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. La Filmoteca de la UNAM tiene su particular visión de diario de la pandemia y es así como nos presenta algunos de los trabajos de esta convocatoria. Hoy veremos una pieza audiovisual que nos permitirá fomentar la reflexión sobre temas como la restricción social, el libre tránsito y el impacto económico en esta época difícil que nos ha tocado vivir mundialmente. Esto es Viernes de Cine, veamos el siguiente video. Aviso que el día 20 de abril, lunes 20 de abril, iniciaremos de nuevo clases, pero en línea.
Y despidamos la semana con el buen humor del equipo de No Memes. Como los inventos tecnológicos rompen toda convención para evolucionar sus diseños y funcionalidad, en No Memes rompemos la cuarta pared de La UNAM Responde, aunque sea para hablarte directamente y compartirte información sobre el mundo que sucede dentro de las computadoras y que cada vez más las traspasan. Seguiremos conversando con la doctora Erika Villavicencio sobre el trabajo en casa después de la pausa aquí en La UNAM Responde. No se vayan. Continuamos en La UNAM Responde. Bueno, pues vamos a seguir en la segunda parte de esta entrevista con la doctora Erika Villavicencio de la Facultad de Psicología de la UNAM. Estamos hablando del tema de trabajo en casa, pros y contras, y bueno, a meses de este confinamiento, cómo hemos evolucionado, cómo nos hemos adaptado y bueno, qué repercusiones ha tenido psicológicamente el hacer esta labor desde casa. Y bueno, doctora, estábamos platicando justo pues
de algunas recomendaciones que ahorita al final vamos a retomar, pero también algo muy importante pues es una legislación en este tema, porque al final de cuentas pues ya hemos aprendido otra forma de trabajar, ¿no? Las empresas no estaban acostumbradas a esto, hemos visto que el trabajo sale, pero sin embargo pues ya nuestra vida privada o nuestra vida desde casa pues ya no se volvió tan privada en todos estos meses y ya hemos tenido el trabajo en todo momento, ¿no? Día, noche, fines de semana, etcétera. Entonces, ¿qué nos puede usted platicar acerca de este tema y la importancia de que pues exista una legislación a partir de esto? Claro, efectivamente empezaría con la frase de urge legislar el teletrabajo. Las autoridades correspondientes en materia laboral seguramente están sensibles de esta situación y pues valdría la pena poner aquellos puntos que hoy en día estamos enfrentando. No obstante, hay que recordar también que hace un año justamente, en el mes de junio, pero del año pasado, salió una reforma en donde se empezaba a trabajar en temas de lo que iba a ser el derecho de los trabajadores en torno a este teletrabajo. Situación que se quedó hasta ahí y hay que retomar, hay que actualizarla y ver todas las situaciones que estamos enfrentando hoy día ante situaciones como esta. No olvidar que es una tendencia mundial el que los trabajadores que tengan funciones que se adapten a este trabajo a distancia, este home office, ya lo están implementando. Las empresas con culturas de productividad, de salud y bienestar, pues han implementado políticas para que los empleados puedan y realicen este home office de forma permanente. Reitero, hay muchos beneficios que hay que voltear a ver y quizá ya unos empleadores se estén dando cuenta en los ahorros de coste, en el desempeño. La gente está más comprometida con su trabajo porque les está dando esta oportunidad de tener un balance, de hacer cosas como el cuidado de la familia, que ante otra situación pues se ha venido descuidando. El tema justo que hacemos este llamado a las autoridades tiene que ver con las consecuencias a las que nos estamos enfrentando. Entiéndase que el trabajo hoy día se metió a nuestra casa. Sí, totalmente. Que los horarios se ampliaron. Muchos estamos a altas horas de la noche contestando los pendientes, recibimos inclusive llamadas de nuestros jefes porque no hay una política institucional, una política global de cómo es este manejo. Pareciera que al inicio pudiera justificarse que era una adaptación, pero después de 3 meses ya tenemos que tener claro cuáles son las reglas para que el trabajo se pueda desempeñar de forma oportuna, pero que no nos llegue a provocar un estrés crónico, un burnout o inclusive que afecte otras actividades que también son esenciales para el ser humano, como el descanso, como realizar otras actividades de las que estamos hablando, o el tiempo que le tienes que dedicar a la familia. Entendemos que muchos hogares están con niños que tienen que tener la atención de los papás y esta convivencia para que también los niños no se estresen de estar encerrados. Y hablando precisamente de eso, hace rato comentábamos del miedo que se va a generar ahora el que volvamos a salir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ahora irnos adaptando a un nuevo estilo de vida, una nueva normalidad, como es el término que están manejando, para que justo no vivamos con ese miedo, porque es un miedo a nos infectamos, es un miedo a pues otra vez la gente, son como varios factores, ¿no? Entonces, si nos puede platicar acerca de esto. Claro, entendemos que el miedo es una situación útil, o sea, es una reacción una respuesta de nuestro organismo que es muy útil y que son de estas reacciones instintivas que hemos tenido desde la evolución porque nos permite entender que hay un estímulo que nos puede causar daño. Entonces, si nosotros tenemos miedo, no nos alarmemos, es un síntoma de que estamos vivos y de que tenemos este entendimiento. Ayuda a sobrevivir, por ende, hay que prepararnos ante esa situación. ¿Y cómo hay que prepararnos? Atender todas las medidas de higiene, de sana distancia.
porque esas son vitales y esas también van a permanecer por un buen rato. Una vez que cuidamos eso, entonces hay que entender cómo se está manifestando nuestro miedo y qué de esas manifestaciones tenemos que frenar, porque a veces el tener miedo nos lleva a consumir sustancias, nos lleva a tener algunas actitudes que, repito, se va haciendo una bola de nieve y nos va a tener una afectación mayor. Si mi miedo es tal que efectivamente estoy sufriendo por este retorno a la nueva normalidad, pero debido a mis funciones, a mi trabajo, lo tengo que hacer, la recomendación es que nos vayamos preparando de forma paulatina y vayamos haciendo estos ejercicios que está aprobado por evidencia científica, se llama aproximaciones sucesivas, en donde primero me aliste como si fuera a salir y llegue a la puerta de mi casa. Esto para muchos, aunque se escuche exagerado, para muchos puede ser un gran paso, el acercarse y prepararse psicológicamente a una salida. Una vez que lo logre, salir, quizá a tirar la basura, a la tienda, y así hasta acercarme a lo que es mi centro de trabajo. Si necesito apoyo, no hay que dudar en atender la parte de la salud mental. Esto, hay muchos tabús al respecto. Sin embargo, antes de la pandemia, Paulina, para tener esta cifra que nos ayude a entender toda esta parte, el 20% de la población adulta a nivel mundial tiene un trastorno en salud mental. Antes de la pandemia. Después de la pandemia, estas cifras se van a elevar y los primeros lugares van a estar dedicados a angustia, depresión, estrés postraumático, ansiedad o cualquier otra afectación que se derive por el consumo de sustancias. Muchas personas, la reacción que tenemos cuando estamos enfrentando esto es abuso de sustancias, alcohol, cigarro, etcétera. Afectaciones en sueño, que también trae un consecuente importante. Y esto no solamente es para el trabajador, específicamente en sueño y en las demás afectaciones, sino también para las organizaciones. El tener en el trabajo, en el día a día, a un colaborador que ya está siendo afectado por estas situaciones, va a tener a lo mejor hasta un accidente que ponga en riesgo su vida y el resto del equipo. Entonces, sí es un aspecto importantísimo, aunado que la cifra asciende más o menos a 24% en pérdidas de productividad por temas de salud mental. Inclusive, igual antes de la pandemia, podríamos estimar que va de 2 a 4 días de ausencia. Y esa ausencia pues repercute en que tenga más carga de trabajo otros colaboradores, en el tiempo que inviertes en la rotación, en fin. Entonces son cifras que ya nos ponen en alerta y no simplemente que alguien se ausente. En este caso, pues la ausencia por coronavirus va a ser superior a los 14 días, sino todo lo que desencadena en ese sistema. Y ahorita que me comentaba esto del grupo y de justo fomentar pues la salud mental, en la UNAM, en la Facultad de Psicología, ahorita ustedes de qué forma están trabajando justo para apoyar a la comunidad o para, digamos, asesorar. Efectivamente, la UNAM en general puso a disposición, con el apoyo de la Facultad de Psicología, una línea directa para temas de atención en salud mental, en crisis, en depresión, en consumo de sustancias, en violencia intrafamiliar. Este número lo podemos poner en pantalla porque sigue operando para cualquier persona que así lo desee. Puede también ser por internet, también ponemos la página y este link te hace un diagnóstico breve en donde te identifica si requieres atención inmediata para ponerte en contacto con un terapeuta certificado por la misma UNAM, por nosotros en la Facultad de Psicología, y tienes este contacto con él, que es, repito, es una terapia breve, o bien si ya tienes otro tipo de afectaciones, te canaliza. Entonces la UNAM, como siempre, está a la vanguardia en esta atención, es un lugar que garantiza que son especialistas los que te están atendiendo y, repito,
es sin costo, está a tan solo un clic, lo podemos aprovechar. ¿Cuáles son esos puntos a lo mejor que me puedo ir dando cuenta de que no, pues a lo mejor sí necesito un consejo, un apoyo, me estoy sintiendo así, esto no es normal? ¿Cuáles serían esos puntos que podemos identificar como personalmente en nuestro día a día siguiendo con este trabajo en casa? Claro, aquellos datos que nos sirven como alerta de que algo ya está repercutiendo, tiene que ver con el cambio de tus actividades. O sea, algo que te lleve a ser distinto a lo que venía haciendo antes del confinamiento. Puede ser poco sueño, exceso de sueño, puede ser ganas de llorar constantemente, algún estado de ánimo que haya cambiado y que permanezca por varios días. Puede ser que pierdas el apetito, puede ser que estés muy irritable. O sea, estas características que salgan repito, de tu forma de ser constante, porque cada uno de nosotros somos distintos, nos van a hacer un primer llamado de atención de algo está pasando. Lo que hay que revisar es qué estamos haciendo día a día que nos pueda llevar a esta situación, porque a lo mejor está en nuestras manos las medidas de autocuidado. Es momento de poner atención en el autocuidado, es el primer punto de acción, hay que activarnos, hay que hacer cosas. Entonces, esto va a ser un punto fundamental, no solo ahorita ante esta pandemia, sino todo lo que venga, es cómo ser resiliente y afrontar las situaciones que tengo que hacer en sociedades actuales. 2, el no descuidarnos, porque una de las características, por ejemplo, de depresión es el descuido en la higiene, y eso hoy día es gravísimo. Entonces, mantener tus hábitos, se recomienda horario de levantar, repito, toda la parte de higiene, vestirte cómodamente, pero vestirte presentable para estar en tu casa. El hecho de que lleves tantos días a lo mejor con un descuido en la vestimenta, pues te estás viendo y eso va a tener un impacto en tu estado de ánimo y te puedes empezar a entristecer. Hacer cosas que nos gustan. Les decíamos en el primer segmento. El cerebro funciona de una manera increíble. Entonces, cuando yo estoy recibiendo estímulos de alerta constante por las noticias, por los acontecimientos familiares, por todo lo que ya hoy día se ha acumulado, lamentablemente para muchos ya pudieran tener conocidos que están afectados por el virus o algunas personas que ya perdieron familiares. Entonces, eso nos ha tenido produciendo neurotransmisores que estamos estresados. Si lo dejamos ahí es una bomba de tiempo que va a terminar desencadenándose. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir bajando estas sustancias químicas, produciendo naturalmente aquellas que están hechas para eso. ¿Y cómo se producen? Con ejercicio, con comer algo rico, un chocolate que nos dé dopamina, que nos dé endorfinas, las actividades, oxitocina, el descanso, e inclusive me atrevo a decir que hay momentos en que no tenemos que hacer nada. Claro, esta paz, esta meditación, respirar, va a traer esta recarga de energía y de elementos necesarios para afrontar, porque la pandemia no ha acabado, la pandemia no ha terminado de acomodar las cosas y debemos estar con una inteligencia emocional, con las ganas, con la motivación de seguir y de afrontar lo que viene. Ok, doctora, pues muchas gracias. Tenemos ahí varias recomendaciones que hay que tomar en cuenta. Vamos a poner el teléfono y la página de la facultad, pues para que acudan a ella cuando lo necesiten y vean estos focos en nuestras personas. Proseguimos con el trabajo en casa y le agradecemos mucho su paciencia, su participación para la UNAM Responde, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y me quiero despedir diciendo que aprovechemos esta oportunidad de estar en este refugio llamado hogar, disfrutemos a los nuestros, a nuestros seres queridos, inventemos alguna actividad, un aprendizaje y tratemos de generar este bienestar. Gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues nosotros regresemos a la UNAM Responde con más información. Es viernes de buenas noticias y Flavio nos tiene algunos logros que han sucedido precisamente a raíz de esta pandemia. Vamos a conocer la historia de hoy.
Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy es viernes y como todos los viernes, durante el mes de julio estamos compartiendo estas cápsulas junto a Change.org, esta plataforma internacional que junta firmas para lograr que las peticiones de la sociedad civil y de la gente lleguen a buen puerto. Hemos hablado de diferentes temas, de diferentes peticiones y los invito a que conozcamos cuál es la petición que tiene Alberto, el director de Change.org, para comentarnos el día de hoy. Bueno, Alberto, estamos aquí nuevamente en el tercer programa de colaboración entre Change.org y la UNAM Responde. Bueno, antes que nos cuentes, como todos los viernes, cuál va a ser la petición que nos traes, me gustaría que nos hagas una reflexión sobre un tema que siempre está girando, que es el mexicano como ser solidario en relación a otros países del mundo. ¿Tú cómo lo ves? Hola Flavio, primero que nada, pues un gusto estar otra vez acá contigo. Bueno, yo creo que si algo distingue a la sociedad mexicana es esa capacidad que tiene de unirse cuando hay una crisis, cuando hay una situación complicada. Ahora, una cosa que creo que ha sido quizás la nota distintiva en este caso es que la tragedia es poco visible en lo que tiene que ver con la COVID y la forma en la que la sociedad lo está padeciendo. Y me parece que quizás eso, mezclado con el aislamiento, pues ha hecho que haya una especie de pequeña inhibición en la forma en la que la gente se solidariza, pero es clarísimo que está, casi diría yo, en el ADN de la gente en México, esta cosa de hacer de lado todo lo que estorba la solidaridad cuando se trata de unirse para poder, pues sí, enfrentar una situación difícil como la que estamos pasando. Claro, y aquí sería entonces cuando plataformas como la que tú diriges, como Change.org, entren en acción, ¿no? Exactamente, Flavio. Esa es la importancia del Internet, de los medios virtuales en medio de esta contingencia, que la gente tenga la posibilidad de, aun cuando no está en contacto directo con la tragedia, con la situación complicada que está viviendo la gente, que eso no signifique una imposibilidad para solidarizarse, para levantar la voz y para pues trazar un lazo de empatía con la gente que está viviendo esta situación tan difícil. Y hablando de empatía, ¿qué tipo de historias o petición nos vas a traer hoy, Alberto? Fíjate que, Flavio, hay una serie de peticiones que se han creado que tienen que ver con las condiciones del personal de salud y en particular hay una petición que pues desde hace tiempo nos ha llamado la atención por la historia que tiene detrás y por la cantidad de firmas además que tiene, ya varias decenas de miles de firmas. Estamos hablando del caso de un doctor, de un médico llamado Uriel Elías Guzmán. Él es un médico que, según se relata en la petición, fue contratado por la Secretaría de Salud en la Ciudad de México y que murió a causa de la COVID. La petición lo que menciona es que la familia de este médico quedó absolutamente desprotegida porque él, al igual que muchos otros médicos en la Ciudad de México, fueron contratados bajo un esquema laboral que no les genera ni antigüedad, ni derecho de pensión para las familias, ni ningún otro tipo de protección que le permitiera a las familias mantenerse pues en una condición, digamos, de resguardo cuando se presente una situación como la que ocurrió con él, su muerte debido a la COVID. Y concretamente, ¿qué es lo que está buscando esa petición? Lo que está buscando la petición es que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se haga cargo de garantizarle una pensión a la familia que pues, se enfrenta a una situación muy complicada en este momento y que ayude también en los gastos educativos de los hijos que en este momento pues, quedan en una desprotección total. Hace además toda una reflexión sobre qué significa que haya un montón de médicos y médicas que estén siendo contratados bajo este esquema, pues a todas luces irregular. Creo que es una petición, como lo hemos platicado antes, que no nada más habla del caso de este médico en concreto y de su familia, sino que retrata pues toda una realidad mucho más amplia sobre el riesgo al que pueden estar sujetas las familias de médicos y médicas que no están contratados bajo un esquema formal y que por lo tanto no tienen una protección laboral, de pensión, de antigüedad, etcétera, de quienes están laborando en los hospitales en la Ciudad de México. Alberto, y para cerrar, ojalá que la familia del doctor Uriel reciba esta pensión, ojalá que la gente, invitamos a la gente aquí a que firmen esta petición como todos los viernes. La última pregunta que me gustaría hacerte es, durante la pandemia, ¿tú has visto un crecimiento potencial de las firmas de las personas? Sí, absolutamente sí. No solo en México, en todos los países prácticamente del mundo, el uso de Change.org se ha incrementado muchísimo. Te puedo dar un dato nada más para que lo tengas presente. Desde que inició la pandemia se han creado más de 2,000 peticiones que tienen que ver con la COVID. Y esas 2,000 peticiones en total han reunido alrededor de 3 millones de firmas solamente en México
Perfecto, gracias Alberto. Nos vemos el próximo viernes y desde aquí le mandamos un abrazo y un saludo a la familia del doctor Uriel. Ojalá que esta petición llegue a los oídos del gobierno, que se tomen acciones concretas para poder ayudar, ¿no?, a la vida del doctor. Claro que sí, Flavio. Un abrazo y un gusto estar contigo. Nos vemos el viernes que viene. Bye. Hasta luego. Con esto terminamos un programa y una semana más aquí en la UNAM Responde. Por supuesto, seguiremos muy atentos a las voces de especialistas universitarios y también de nuestras autoridades sanitarias del país. Es importante que usted se informe oportunamente y que esté atento a todas estas recomendaciones para así actuar responsablemente. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.